Según la profecía apocalíptica, el conflicto final será por la obediencia y por la adoración. Cuando analizamos Apocalipsis 13 a profundidad, vamos a ver de que más de 7 veces se menciona la palabra proskuneo, adoración. El diablo buscando adoración a través de la bestia y a través del falso profeta, que es lo mismo la imagen de la bestia. Ahora, cuando hablamos del conflicto entre el bien y el mal, que muy pronto va a terminar en esta tierra, basado en Apocalipsis 13, vamos a notar de que el conflicto final tiene que ver con un ataque frontal a la ley de Dios. Voy a dar algunos versículos bíblicos para demostrar de que el conflicto final tiene que ver con los mandamientos de Dios. Por ejemplo, Apocalipsis 14:12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y en Apocalipsis 12:17 dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Noten que el conflicto final tiene que ver con obediencia y con adoración. Ahora, pero cuando hablamos de obediencia tenemos que saber qué es obediencia y con qué tabla específicamente tiene que ver el conflicto entre el bien y el mal. Claro, basado en Apocalipsis 13. Les explico. Según la Biblia, los 10 mandamientos fueron escritos en 2 tablas de piedra. Eso lo dice Éxodo 31:18. Éxodo 31:18 dice: y él escribió los 10 mandamientos en 2 tablas de piedra. Eso lo dice también Deuteronomio 4:13. Estoy hablando de los 10 mandamientos que son la ley moral de Dios. Dios escribió los 10 mandamientos en 2 tablas de piedra. Lo dice Éxodo 31:18 y Deuteronomio 4:13. Ahora, pero vamos a ver de que el conflicto final, aunque tiene que ver con la ley de Dios, vamos a ver de que más específico tiene que ver con la primera tabla de la ley, porque son esos primeros 4 mandamientos que tienen que ver con la adoración. Los primeros 4 mandamientos enfatizan la relación que debe tener el ser humano hacia Dios, y esa obediencia está basada en amor. Ahora vamos a ver lo que dice la Biblia. Se lo voy a demostrar de que el conflicto final tiene que ver con adoración y con obediencia. Y solamente los mandamientos de la primera tabla tienen que ver con adoración. Noten cómo dice Apocalipsis 13, versículo 11. Y de paso, en Apocalipsis 13 vemos 2 bestias, una acuática y una terrestre. Los adventistas del séptimo día, por las características, hemos interpretado que esa bestia de Apocalipsis 13, la que sube del agua, la que sube del mar, representa al papado del viejo mundo, o sea, Europa. Y la bestia que sube a la tierra representa, por las características, a la única nación que está basada en separación de iglesia y Estado, según la constitución política de esta nación. Pero noten cómo dice Apocalipsis 13, versículo 11. Después vi otra bestia, ¿después de qué? Después de la hegemonía de la primera bestia, que tuvo la herida de espada y vivió. Después vi otra bestia que subía a la tierra, que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Noten que esta es una nación que tiene principios cristianos,
pero en algún momento de la historia va a hablar como dragón. ¿Qué es hablar como dragón? Significa que va a dar leyes, que van a atacar la primera tabla de la ley, porque el conflicto final tiene que ver con los mandamientos que hay en la primera tabla de la ley, porque son esos que tienen que ver con adoración. Los mandamientos de la segunda tabla, que tienen que ver con mi relación con el prójimo, no tienen nada que ver con adoración. Al prójimo, aunque lo amamos, no lo adoramos. Pero a Dios lo amamos, pero sí lo adoramos, porque eso enseña la Biblia. Y el conflicto final en Apocalipsis 13 está basado en estas dos cosas, obediencia y adoración. Ahora, sigamos leyendo lo que dice Apocalipsis 13:12, hablando de esta segunda bestia, que representa a los Estados Unidos de Norteamérica. Por las características, es la nación del Nuevo Mundo, que abrió las puertas a los peregrinos que venían huyendo de las persecuciones medievales papales del Viejo Mundo. La historia dice que venían huyendo en un barco llamado Mayflower y encontraron asilo en América, tierra y libertad, los Estados Unidos de Norteamérica, una nación libre, soberana e independiente, que según su constitución presenta la libertad civil y religiosa. Pero esta nación en algún momento de la historia hablará como dragón. Y noten qué es lo que hará, noten lo que pasará en esta nación. Y vamos a ver de que los elementos que encontramos acá tienen que ver con adoración y con un ataque frontal a la primera tabla de la ley, que tiene que ver con adoración. Noten, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Según la historia, esta profecía se cumplió cuando la Revolución Francesa, claro, dirigida por Napoleón Bonaparte, llevó cautivo al Papa Pío VI en el año de 1798 y un año después murió en Francia. La predicción quedó cumplida. El que mata a espada debe ser muerto, y el que lleva en cautividad será también llevado, como dice Apocalipsis 13, versículo 10. Y noten cómo dice que a esta bestia se le sanó la herida. Y todo lo que hace esta segunda bestia, este teatro que monta, esta segunda bestia lo hace para agradar ¿a quién? A la primera bestia que tuvo la herida de espada y vivió, o sea, el papado. Esta nación, todo el acontecimiento final, todo el teatro que va a levantar, todas esas leyes que va a dar en contra del decálogo, especialmente de la primera tabla, tiene que ver porque se honrará al papado. Y noten cómo sigue siendo. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Estos son los falsos milagros del falso profeta, que simboliza al protestantismo apóstata en su fase de hacer milagros. Aquí se usa el símbolo de hacer descender fuego del cielo. Y engaña, versículo 14, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Noten, aquí se comprueba de que el conflicto final tiene que ver con los mandamientos de la primera tabla, porque aquí se habla que esta nación mandará a hacer una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Noten que se habla de una adoración, de una imagen, para que hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Eso dice el versículo 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Noten, se habla de una imagen que se va a adorar bajo decreto de muerte. Después acá se habla de que se va a dar un decreto de muerte y que se va a poner una marca en la frente o en la mano derecha y que nadie va a poder comprar y vender. O sea que este sistema
va a controlar el globo terráqueo en el sentido globalista, va a controlar la moneda, va a controlar la religión, va a ser una globalización fundada en humanismo. O sea que aquí vemos un levantamiento simbólicamente hablando de la Torre de Babel, una globalización impía cuyo objetivo es atacar la primera tabla de la ley, porque se habla de adoración y se habla del levantamiento de una imagen de la bestia. Preguntó, ¿dónde está el mandamiento que prohíbe la idolatría de imágenes? Es en la primera tabla, o sea que este levantamiento de esta imagen ataca exclusivamente los mandamientos de la primera tabla, porque noten que aquí este sistema, esta bestia, hace una imagen para que se adore bajo pena de muerte. Y esto, hermano, lo podemos entender desde toda la perspectiva bíblica. El diablo siempre ha usurpado adoración. El diablo desde el cielo ha buscado adoración. Y en el conflicto final lo hace a través de la bestia y de la imagen de la bestia. Ahora, es importante comprender que más de 1000 referencias que encontramos en Apocalipsis provienen del Antiguo Testamento. En Apocalipsis 13 vemos la historia se repite. Esta simbología que encontramos en Apocalipsis 13, del 11 al 15, proviene de una historia similar que encontramos en el Antiguo Testamento. ¿Cuál historia es esta? No cabe duda que es la historia que encontramos en Daniel capítulo 3. Es lo mismo, la historia se repite. Un rey político, el rey Nabucodonosor, que era un rey político que Dios lo había puesto a gobernar allá en Babilonia. Eso lo dice el libro de Jeremías, que Dios había puesto a gobernar al rey Nabucodonosor en Babilonia. Y dice la Biblia que todas las naciones tenían que sujetarse al yugo del rey de Babilonia. Pero ahora en Daniel capítulo 3 vemos a este rey que Dios lo había puesto a gobernar en Babilonia, saltándose una esfera que no le correspondía. Según la Biblia, los reyes políticos, los reyes de la tierra, la función de ellos es hacer que se obedezcan y se cumplan y castigar a aquellos ciudadanos que quebranten los mandamientos de la segunda tabla. El rey Nabucodonosor había sido puesto en Babilonia a gobernar en una sociedad, en una nación, para que se respetaran los mandamientos de la segunda tabla. Pero ahora vamos a ver de que en Daniel capítulo 3, este rey está dando un decreto para que se adore una imagen. El objetivo de esta imagen es para que se adore el diablo buscando adoración a través de un ídolo. O sea, lo que podemos aprender acá es de que el odio del diablo es contra los mandamientos, sí, pero especialmente con los mandamientos de la primera tabla, porque tienen que ver con adoración y obediencia. Nabucodonosor, en el Valle de Dura, ¿qué es lo que está haciendo? Está atacando ¿qué? Los mandamientos de la primera tabla, porque aquí dice que manda a levantar una imagen toda de oro para que se adore al son de la música. Y el que no la adorase, dice allí, va a ser echado a un horno de fuego, calentado 7 veces. Noten que aquí vemos también la adoración y la obediencia. Y esto tiene que ver con la primera tabla de la ley. No cabe duda, si usamos la lógica y el sentido común, la marca de la bestia, la imagen de la bestia, el decreto de muerte, tiene que ver con obediencia y con adoración. Nada que ver con un chip, como dicen los protestantes. Dicen ellos, la marca de la bestia tiene que ver con un chip. El anticristo, eso de la bestia, tiene que ver con alguien, con un personaje muy apuesto e inteligente y carismático que se va a sentar en el tercer templo en Jerusalén. Pero cuando leemos la Biblia, esa interpretación es descabellada y fuera de contexto. Cuando analizamos la profecía apocalíptica, interpretando los símbolos y dejando que la Biblia se interprete a sí misma,
vamos a ver de que el conflicto que menciona Apocalipsis 13 tiene que ver con obediencia y con adoración. Por eso es que el diablo persigue al remanente, porque este remanente guarda los mandamientos, incluyendo el cuarto, que se refiere al sábado. Y de paso, saben de que les acabo de decir de que los mandamientos de la primera tabla tienen que ver con adoración, pero hay uno en específico que tiene que ver con adoración, y es el cuarto, que se refiere al sábado, porque el sábado, ese mandamiento, tiene una información profunda, porque nos dice quién es Dios, el Creador, y por eso Él únicamente merece la adoración. Noten que aunque los mandamientos de la primera tabla, los 4, tienen que ver con adoración, el que más tiene que ver específicamente con adoración es el sábado, porque nos dice quién es Dios, el Creador, que es lo que hizo, su función, y nos dice que solamente Él merece la adoración porque Él es el Creador. No cabe duda que ese es el mensaje del primer ángel. Apocalipsis 14, versículo 6 y 7. Apocalipsis 14, versículos 6 y 7. Vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Versículo 7. Diciendo a gran voz: temed a Dios y dale gloria. Esa palabra temed en griego es fobeo, significa guardar los mandamientos, según Eclesiastés 12, 13 y 14. Dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorada, ahí está la palabra proscuneo, la misma que aparece en Apocalipsis 13, pero ahí el diablo tributándose adoración. Pero aquí proscuneo se usa, y adorada, aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Este es un modismo que viene de Éxodo 28 y el versículo 11, que nos dice que Dios es el Creador y que solamente Él merece la adoración. Otro versículo que enfatiza que el cuarto mandamiento se asocia con la creación y con lo que es Dios, el Creador. Salmos 95, versículos 1 en adelante. Salmo 95, versículo 1 en adelante, dice así el salmista: venid, aclamemos alegremente a Jehová, ciertamente con júbilo, a la roca de nuestra salvación. Lleguémonos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová Dios es grande, rey grande sobre todas las cosas y sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyos son también el mar y lo que hizo. Noten que esta es una referencia a la creación de Génesis. Y noten, y en sus manos y con sus manos formó la tierra seca. Versículo 6 es la clave. Venid, adoremos y postrémonos. Este es proscuneo. Arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Creador. Noten cómo se asocia lo que Dios hace, la función de crear, y con lo que Él merece la adoración, porque Él es el Creador. No cabe duda que los adventistas del séptimo día estamos en lo correcto, que el panorama profético que dice Apocalipsis 13 tiene que ver con obediencia y con adoración. Nos acercamos a la crisis final. Estamos viendo el clima del cumplimiento de Apocalipsis 13. Ahora, ¿qué podemos decir con los acontecimientos que están pasando actualmente en el mundo? Detrás de eso, lo que busca el diablo es sofocar a las naciones para que se hagan la guerra mutuamente. De que están habiendo muchos terremotos, muchas desgracias, guerras, tiranía, virus, pandemias. Lo que busca el diablo tiene un propósito. El diablo lo que busca es que el agua llegue al cuello de los magnates de la tierra, para que los magnates de la tierra digan: aquí está pasando algo, y es que nos hemos apartado de Dios, es hora de que nos unamos, y van a unir la religión con la política, y van a decir: pero tenemos que santificar un día, y van a elegir ¿cuál día? El día del papado. Que lo que busca el diablo a través de las desgracias,
Porque detrás de las guerras, detrás de las desgracias, detrás de las masacres, detrás de las pandemias, detrás de las enfermedades y de los virus que van a seguir levantándose más, está el diablo, porque el diablo lo que busca es sofocar a los imperios, a los magnates de la tierra, para que ellos de alguna forma, cuando el agua les llegue al cuello, poder dar una ley que ataque la primera tabla de la ley, especialmente el cuarto mandamiento. Los adventistas del séptimo día hemos creído y hemos sostenido que el diablo únicamente logrará ese objetivo imponiendo una ley dominical por la fuerza bajo pena de muerte. Será así donde el diablo habrá hecho un ataque frontal a la ley de Dios, especialmente la primera tabla que tiene que ver con adoración. O sea, lo que está pasando en el mundo actualmente es porque vivimos en la predicción de Apocalipsis 13. Muy pronto veremos y palparemos, si es que Dios lo permite y estemos vivos, el cumplimiento exacto de Apocalipsis 13. Por eso, hermanos, como adventistas del séptimo día, no tenemos que tener miedo en predicar estos temas, porque estos temas también son parte del Evangelio. Llaman al mundo a que despierten, llaman a la iglesia a que despierte y se prepare, porque nos acercamos al clima, nos acercamos a la recta final, donde los poderes políticos se van a unir con la religión, los magnates de la tierra, los príncipes, los poderosos, los reyes, los presidentes, que aparentemente son como corderos, le hacen bien a la gente, están ganándose la confianza de la gente. Según la profecía, hablarán como dragón. Son como corderos porque tienen una apariencia amistosa, tienen una apariencia que a la gente le agrada, tienen apariencia cristiana, inclusive usan el nombre de Dios para cometer sus fechorías y sus crímenes. Pero según la profecía, tarde o temprano, estos magnates de la tierra van a hablar como dragón. ¿Qué es hablar como dragón? Van a dar leyes, no solamente para castigar al que hace lo malo, al criminal, sino que también van a dar leyes para aplicárselas al justo, al pueblo de Dios. Y es entonces donde se cumplirá la predicción que dice, el dragón, o sea, el diablo usando a los magnates de la tierra para perseguir al pueblo de Dios que guarda los mandamientos. Y esto no es ningún tipo de fanatismo, esto se va a cumplir porque así está escrito. Lean Apocalipsis 14, 12 y Apocalipsis 12, 17. Siempre el diablo ha perseguido al pueblo de Dios, pero usando a la religión y a los políticos del mundo. ¿Qué pasó con Nabucodonosor? Solo veamos el pasado. Veamos cómo el diablo usó a un rey político para dar un decreto religioso en contra del remanente, 3 hebreos que habían en Babilonia. Solo veamos a Faraón, un apóstata, un impío, un rey mundano, persiguiendo a Israel, símbolo del remanente del tiempo del fin. Hermanos, la historia se repite. Muy pronto veremos cómo el diablo se va a llenar de ira contra la iglesia. Hermanos, por eso yo siempre he dicho, y lo sostengo porque la Biblia así dice, tenemos que respetar las leyes civiles porque son puestas por Dios. Dice Romanos capítulo 13, versículo 1 al 6, pero nunca la Biblia nos manda que confiemos en los hombres. Nunca la Biblia nos dice que hay que confiar en los políticos, en los príncipes o en los gobernantes, porque estos individuos al final hablarán como dragón. Tenemos que respetar las leyes terrenales en su esfera legítima, porque han sido puestas por Dios para castigar el malo. Lastimosamente la profecía dice que estos sistemas hablarán como dragón, o sea que ya no van a perseguir solamente al criminal, sino que van a usar su poder, sus armas para volcarse en contra de los hijos de Dios, simplemente porque los hijos de Dios no los unimos a esa coalición impía y satánica, porque el objetivo de esa coalición es atacar la santa ley de Dios. Por eso, hermanos, la iglesia adventista ha sido llamada para predicar estos mensajes. Estos mensajes, hermanos, no es ningún mensaje de terror. Es un mensaje que llama al mundo a la preparación espiritual. Es un mensaje que a la gente la despierta. Esto se va a cumplir, querramos o no. La profecía dice que estas naciones hablarán como dragón.
Es lamentable ver que muchos hermanos, aun conociendo supuestamente la Biblia, confían en los hombres. Han depositado su confianza en los presidentes, han depositado su confianza en los reyes y en los magnates de la tierra, han depositado su confianza en los pastores y sacerdotes y se han olvidado de obedecer la ley de Dios. Se han olvidado que la Biblia dice, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Viene una crisis final y esa crisis no va a ser para hacer la guerra a los delincuentes y a los malos, como dice la Biblia, sino que va a ser para perseguir al pueblo de Dios y se cumplirá lo que dice la Biblia. El que quiera vivir piadosamente en Cristo padecerá persecución. Hermanos, yo los invito a que estudien y profundicen Apocalipsis 13. Tenemos que estar estudiando a profundidad Apocalipsis 13. Las potencias del mundo, los magnates de la tierra hablarán como dragón. ¿Y cómo habla una nación? A través de sus leyes. Es a través de las leyes que crean. Los hombres es que hablan. Lastimosamente esas leyes atacarán al pueblo de Dios. Dice la historia que esto mismo pasó en los tiempos de Cristo. El diablo nunca cambia su táctica, lo que hace es refinarla. El diablo no es bobo. Algo que le da éxito, lo que hace es refinarlo, pero no lo desecha. ¿Qué es lo que hizo el diablo en los tiempos de Cristo? Para matar a Cristo, el diablo lo que hizo es unir a los judíos con los políticos de Roma. Noten que el diablo usó la religión para que la religión fuese a buscar la ayuda del emperador César y de Poncio Pilato y Herodes. Noten qué interesa. Los políticos lo que hicieron es darle el permiso a los religiosos fariseos para que los fariseos mataran al Mesías, porque los fariseos no aceptaban a Cristo como el Mesías, lo odiaban, porque Cristo no se sometía a sus enseñanzas y dogmas, porque contradecían la Biblia de los tiempos de Cristo. Hermanos, el diablo hará lo mismo. Usará a la religión para que se una con los políticos y los magnates de la tierra para que persigan al pueblo de Dios. La historia se volverá a repetir. Lean la Biblia, hermanos. Esto no es ningún fanatismo. Esto es profundizar en la Biblia. Lean la historia. ¿Qué es lo que pasó con la Iglesia Católica durante la Edad Media, durante la mal llamada Santa Inquisición? La Iglesia Papal usó al poder civil para matar a los que supuestamente eran herejes, porque no se sometían a las tradiciones y los dogmas, no se sometían al papado durante la Edad Media. La historia dice que en una sola noche, en una sola madrugada, murieron más de 50,000 hugonotes en la famosa masacre de San Bartolomé. Como miles de albigenses y valdenses y cuáqueros murieron en manos de la Inquisición romana, porque la iglesia usó la ayuda del poder civil. O sea que los poderes políticos se tornaron en perseguidores. Por eso, hermanos, es lamentable ver que muchos hermanos andan metidos en política, son politiqueros, son apóstatas. Yo le llamo así a un hermano que anda metido en política, son apóstatas. Porque el pueblo de Dios, aunque debe respetar las leyes terrenales, no debe de mezclarse con la política. No debemos de mezclarlos en nada, porque al final hablarán como dragón. Lean Apocalipsis 13, versículo 11. Yo quiero leerles una cita, que esta cita es poderosa, donde Elena G. White dice de que los poderes políticos, los presidentes, reyes, príncipes y gobernantes, que aparentemente están apoyando al mundo, al final, esa espada que va en contra del criminal, la van a voltear para el remanente. Noten cómo dice. Esta cita está en el libro Testimonios para los Ministros, página 39, párrafo 1. Testimonios para los Ministros, página 39, párrafo 1 dice: reyes, príncipes y gobernantes han colocado sobre sí mismos el rótulo del anticristo y son representados por el dragón, que va a hacer guerra contra los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. En su enemistad contra el pueblo de Dios se muestran culpables también de la elección de Barrabás en lugar de Cristo. Noten
El dragón es el diablo, pero también el dragón representa a los poderes políticos, tiranos y perseguidores, que al final el diablo lo usará para perseguir al pueblo de Dios. Y es entonces que los poderes políticos hablarán como dragón. La iglesia uniéndose con el poder civil para perseguir al pueblo de Dios. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Será que esto nos debe dar miedo, terror? Negativo, al contrario. Tiene que darnos esperanza. Porque cuanto más pronto se cumpla esto, Cristo estará más cerca de venir por segunda vez y venir a llevar a su pueblo a las mansiones celestiales. Dios nos bendiga y que nos ayude a soportar la crisis que viene sobre este mundo. Y la mejor forma que podemos preparar nuestro carácter para que tengamos un carácter a prueba de balas, como lo tenían los 3 hebreos, como lo tenía Cristo, que nunca se retractaron, aunque fuesen llevados a la hoguera, aunque fueron llevados al martirio, nunca se retractaron, porque ellos tenían la paciencia, el hupoponec de los santos. ¿Cómo podemos llegar a tener un carácter a prueba de balas? Y es orando, estudiando la Biblia y hablándoles a otros del amor de Cristo. Que Dios tenga misericordia de nosotros para que podamos subsistir en el día malo. Y la única forma que podamos subsistir es hablándoles a otros del amor de Cristo, porque predicándole a otros nos salvaremos a nosotros y a otros también. Así que Dios nos bendiga y que Dios tenga misericordia de nosotros para que podamos estar firmes cuando esto pase.